Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales de JavaScript. Continuando con esta serie, veremos las propiedades de los objetos element utilizando inner y outer HTML y también la inserción adjunta de HTML. Inner es la propiedad que declara o devuelve el contenido de un elemento. Outer HTML declara o devuelve un elemento y su contenido. A diferencia de inner, esta propiedad no solo reemplaza el contenido, sino también el elemento. Y la inserción adjunta inserta contenido en una ubicación determinada por el atributo ubicación. Los valores disponibles para ellos son before begin, before end y after end. Antes del elemento, dentro del elemento, antes del primer elemento y dentro del elemento después del último elemento hijo. Entonces la forma más sencilla de reemplazar contenido de un elemento es con la propiedad inner, asignando un nuevo valor a esta propiedad. El contenido actual se reemplaza con el nuevo. Por ejemplo, reemplazar el contenido de un párrafo con el nuevo texto sería como se ve en el siguiente ejemplo, donde la propiedad inner también sirve para leer y procesar el contenido actual. En un documento HTML en español, con formato de caracteres de texto universal, se define la función cambiar contenido, cuya variable elemento buscará los elementos con el ID subtítulo. Y este elemento obtendrá la nueva cadena, este es mi sitio web. Esa es la declaración de la función. En el cuerpo de la página, el párrafo cuyo ID es subtítulo en su evento onClick ejecutará la función anteriormente definida cambiar contenido y aparece el texto. Entonces, la función cambiar contenido guarda en la variable elemento cualquier elemento del HTML con el ID subtítulo y luego en esta variante añadirá el texto somos los mejores junto al texto del HTML del párrafo definido con el ID subtítulo. Podemos visualizar que el llamado a la función al hacer clic en el párrafo ejecutará la función antes definida. Entonces la propiedad inner también puede procesar código HTML. Cuando el código HTML se asigna a esta propiedad, se interpreta y el resultado se muestra en pantalla. La función definida en el encabezado agregar elemento consulta cualquier elemento llamado sección con el párrafo indicado este es un texto nuevo y en un botón en la función en el escuchador onClick se llama a la función agregar elemento, la cual agregará el contenido predefinido anteriormente. Para ello se obtiene una referencia al primer elemento
sección en el documento HTML y reemplaza su contenido con un párrafo. A partir de allí el usuario solo verá el elemento P en pantalla. Si no desea reemplazar todo el contenido, sino agregar más contenido, puede usar el método inserción adjunta. Este método puede agregar contenido antes o después del contenido actual y también fuera del elemento, dependiendo del valor asignado al primer atributo. Por ejemplo, la función agregar elemento ahora consulta el elemento sección y se le pasa como parámetro before end. Antes de que finalice, se insertará un texto nuevo como una etiqueta de párrafo. Entonces, se agrega el contenido al documento, pero sin que afecte el contenido existente. Al pulsar el botón que llama a la función JavaScript, el código agrega un elemento párrafo debajo del elemento button, al final del contenido del elemento sección. Como podemos ver, el botón, al pulsársele clic sobre él, ejecutará el llamado a la función que agrega dicho contenido. Entonces, también se pueden crear objetos, elementos, agregando código HTML a través de propiedades y métodos de inner e insert. El navegador entonces analiza el documento y genera objetos element necesarios para representar los nuevos elementos. Aunque es normal utilizar este procedimiento para modificar la estructura, el objeto document ya incluye métodos para trabajar directamente los objetos element. Por ejemplo, create element a partir de un nombre, añadir elementos hijos a partir de un elemento y remover elementos hijos también a partir de un elemento. Cuando se crea un elemento por su nombre, es del tipo especificado por el atributo nombre. Cuando se inserta un elemento hijo, se inserta el elemento representado por un objeto element como hijo de un elemento ya existente en el documento. Y al eliminar un elemento hijo, el atributo debe ser una referencia del hijo a eliminarse para que éste pueda ser removido. Para crear entonces un nuevo objeto element para agregar un elemento al documento, primero crear el objeto con el método createElement y luego usar este objeto para agregar el elemento al documento con el método de añadir hijo. En este código podemos ver la función que agrega elemento dentro de una sección, creando un elemento párrafo y añadiendo un elemento nuevo. Entonces, esto agregará un elemento párrafo al final del elemento sección, pero el elemento no tiene ningún contenido, por lo que no produce ningún cambio en pantalla. Entonces, para definir su contenido, puede asignar un nuevo valor a la propiedad inner. Al ejecutar el llamado a la función a través de un botón, se ejecutará la función agregar elemento. Los objetos element que devuelven el método createElement son los mismos que los creados por el navegador para representar el documento y por lo tanto puede modificar sus propiedades para asignar nuevos estilos o definir sus contenidos. El siguiente ejemplo asigna contenido a un objeto element antes de agregar el elemento al documento. En una función que agrega elemento a partir de la búsqueda de una sección, añadiendo un nuevo elemento con el elemento tipo párrafo, insertándolo
como un nuevo elemento hijo. No hay diferencia entre agregar los elementos con las propiedades innerHTML o con estos métodos. CreateElement resulta útil cuando trabajamos con las APIs que requieren objetos element. Entonces el botón, al pulsarse clic sobre él, llamará a la función agregar elemento, la cual hará su propósito para la cual fue definido. Entonces en HTML podemos proveer atributos para ejecutar JavaScript cuando ocurre un evento. Implementado onload con los ejemplos anteriores, se ejecuta una función cuando el navegador termina de cargar el documento junto a un clic que ejecuta el código JavaScript cuando se pulsa clic sobre un elemento. Todos los atributos pueden configurarse entonces desde JavaScript. Esto se debe a que se convierten en propiedades de objetos element y por tanto pueden definir sus valores desde JavaScript. Por ejemplo, la función que agrega elemento buscando un botón en la sección, este elemento se le asigna el escuchador de onClick llamado mostrar mensaje, la cual es una función que se define a continuación como un mensaje de alerta, y esto se ejecutará al cargarse la ventana, es decir, el documento o la pestaña actual del navegador. Llamará a agregar evento en su método onload. En este caso se definen dos atributos: onload del objeto Windows y el atributo onClick del elemento botón. Cuando se carga la página, como dijimos, el evento load se desencadena, es decir, es activado y ejecutado, y ejecuta la función que está a la derecha del signo igual, la función agregar evento. Esta función agregar evento obtiene una referencia al botón y entonces define su atributo onClick para ejecutar la función mostrar mensaje al pulsar el botón. En el cuerpo de la página se define un elemento tipo botón, el cual podrá pulsarse. Por tanto, no hay diferencia entre declarar el atributo onload en el elemento body o en el objeto Windows, pero debido a que siempre debe separar HTML de JavaScript y desde el código es más fácil definir atributo en el objeto Windows, es lo más recomendado. No se recomienda usar atributos de eventos en HTML porque es contrario a los propósitos principales de HTML5 que proveen tareas específicas. HTML debe definir la estructura, CSS su presentación y JavaScript le corresponde a él la funcionalidad. Entonces, definir estos atributos desde un código JavaScript tampoco se recomienda. Por estas razones se incluyen nuevos métodos en el objeto Windows que controlen y respondan eventos. Entre ellos, addEventListener, que recibe un evento, un escuchador y una captura. Este prepara un elemento para responder a un evento. Primero necesita el nombre del evento. Luego una referencia a la función que será correspondiente al escuchador. Y finalmente un atributo booleano que determina si el elemento será capturado o se propagará a otros elementos. Generalmente es ignorado, declarado como falso. También existen eventos removeEventListener, el cual recibe como parámetro un evento y un escuchador
para eliminar el escuchador de dicho evento. Los nombres de los eventos que requieren estos métodos no son los mismos que los nombres de los atributos utilizados hasta el momento. Los nombres de los atributos se han definido agregando el prefijo on al nombre real del evento. Por ejemplo, el atributo onClick representa el evento click, el evento load, onLoad, el evento mouseover, onMouseover y así sucesivamente. En el método addEventListener, para hacer que un elemento responda a un evento, tiene que especificar el nombre real del evento entre comillas. En un documento HTML, la función agregar evento recibe una búsqueda dentro de una sección de un botón y se añade el escuchador click que muestra mensaje. Entonces, la función que muestra mensaje llamada mostrar mensaje es un mensaje de alerta que se ejecuta con el escuchador de eventos en la ventana en el momento que se carga dicha ventana. Y esto puede ser asignado en un botón para prueba. Entonces, window.addEventListener se utiliza este método para agregar escuchadores al objeto Windows y el elemento botón. Muchas gracias y continuamos en la siguiente secuencia de videos tutoriales de JavaScript.